Amigos oyentes, reciban un saludo de muy buenos días y de la redacción de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. En esta transmisión de hoy, 22 de febrero, miércoles de ceniza, inicia el tiempo de Cuaresma, este 2023. La Semana Santa iniciará el Domingo de Ramos el 2 de abril y el Domingo de la Resurrección será el 9 de abril. Desde el aula Pablo VI, el Papa Francisco dentro de algunos instantes presidirá la catequesis siguiendo con la serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Hoy, en su quinta catequesis, hablará sobre el protagonista del anuncio, el Espíritu Santo. Damos inicio con el signo de la cruz. El Papa dará inicio a la audiencia general y le seguirá el texto litúrgico. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, acercándose a sus discípulos, les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. En nuestro itinerario de catequesis sobre la pasión de evangelizar, hoy volvemos a partir de las palabras de Jesús que hemos escuchado. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Santo Espíritu. Id, dice el resucitado, no a adoctrinar o a hacer proselitismo, sino a ser discípulos. O sea, a dar a todos la oportunidad de entrar en contacto con Jesús, de conocerlo y amarlo libremente. Id bautizando. Bautizar significa sumergir y, por tanto, antes de indicar una acción litúrgica, expresa una acción vital. Sumergir la propia vida en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Experimentar cada día la alegría de la presencia de Dios que está cerca de nosotros como Padre, como hermano, como Espíritu que actúa en nosotros, en nuestro propio Espíritu. Bautizar significa sumergirse en la Trinidad, como Jesús dice a sus discípulos y también a nosotros. Id no comunica solo una palabra, no. Comunica junto al Espíritu Santo, porque solo gracias a Él, al Espíritu, que se puede recibir la misión de Cristo y llevarla adelante. En efecto, los apóstoles permanecen encerrados en el cenáculo por miedo hasta que llegue el día de Pentecostés y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. En ese momento se va el temor y con su fuerza esos pescadores, en su mayoría analfabetos, cambiarán el mundo. Pero si no sabían ni hablar. Pero es la palabra del Espíritu, la fuerza del Espíritu, las que lo lleva adelante para cambiar el mundo. El anuncio del Evangelio, por tanto, se realiza solo en la fuerza del Espíritu, que precede a los misioneros y prepara los corazones. Él es el motor de la evangelización. Lo descubrimos en los Hechos de los Apóstoles, donde en cada página se ve que el protagonista del anuncio no es Pedro, Pablo, Esteban o Felipe, sino el Espíritu Santo. También en los Hechos se relata un momento neurálgico de los inicios de la Iglesia, que también nos puede decir mucho a nosotros. Entonces, como hoy, junto a las consolaciones, no faltaron las tribulaciones.
momentos bellos y momentos menos alegres. Las alegrías se acompañaban de las preocupaciones, entre ambas cosas. Una en particular, cómo comportarse con los paganos que llegaban a la fe, con los que no pertenecían al pueblo judío, por ejemplo. ¿Estaban o no obligados a observar las prescripciones de la ley mosaica? No era un asunto menor. Se forman así dos grupos, entre los que creían que la observancia de la ley era irrenunciable y los que no. Para discernir, los apóstoles se reúnen en lo que se llama el Concilio de Jerusalén, el primero de la historia. ¿Cómo resolver el dilema? Se podría haber buscado un buen acuerdo entre tradición e innovación. Algunas normas se observan, otras se ignoran. Sin embargo, los apóstoles no siguen esta sabiduría humana, sino que se adaptan, un equilibrio diplomático entre uno y otro, sino que se adaptan a la obra del Espíritu que les había anticipado, descendiendo tanto sobre los paganos como sobre ellos. Y por eso, quitando casi toda obligación ligada a la ley, comunican las decisiones finales tomadas. Escriben por el Espíritu Santo y por nosotros. O sea, escribieron esto, el Espíritu Santo con nosotros, escribieron los apóstoles, juntos, sin dividirse, a pesar de tener sensibilidades y opiniones diferentes, escuchan al Espíritu. Y Él enseña una cosa, válida también hoy. Toda tradición religiosa es útil si facilita el encuentro con Jesús. Toda tradición religiosa es útil si facilita el encuentro con Jesús. Podríamos decir que la histórica decisión del primer concilio, de la que también nosotros nos beneficiamos, estuvo movida por un principio, el principio del anuncio. En la Iglesia todo debe ser conforme a las exigencias del anuncio del Evangelio, no a las opiniones de los conservadores o los progresistas, sino al hecho de que Jesús llegue a la vida de las personas. Por tanto, toda elección, uso, estructura y tradición debe ser evaluada en la medida en que favorezca el anuncio de Cristo. Cuando hay divisiones en la Iglesia, por ejemplo, divisiones ideológicas, si yo soy conservador, entonces, porque si yo soy progresista, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? Estén atentos porque el Evangelio no es una idea, el Evangelio no es una ideología. El Evangelio es un anuncio que toca el corazón y te hace cambiar el corazón. Pero si te encierras en una idea, en una ideología, sea de derecha, de izquierda a derecha o en el centro, el Evangelio no es un partido político, una ideología, un club de gente. El Evangelio te da la libertad del Espíritu que actúa y que te hace actuar ir para adelante. ¿Cuántos hoy quieren es importante tomar en mano el Evangelio y seguir adelante? Así, el Espíritu ilumina el camino de la Iglesia, siempre. En efecto, no es solo la luz de los corazones, es la luz que orienta a la Iglesia, esclarece, ayuda a distinguir, a discernir. Por eso es necesario invocarlo a menudo. Hagámoslo también hoy, al comienzo de la Cuaresma. Porque como Iglesia podemos tener tiempos y espacios bien definidos, comunidades, institutos y movimientos bien organizados, pero sin el Espíritu todo queda sin alma. La organización, eso no basta. Es el Espíritu que da vida a la Iglesia. La Iglesia, si no le reza y no le invoca, se encierra en sí misma, en debates estériles y agotadores, en fatigosas polarizaciones, mientras se apaga la llama de la misión. Es triste ver a la Iglesia como si fuera un parlamento nada más. La Iglesia es otra cosa. La Iglesia y la comunidad entre hombres y mujeres que creen en el anuncio de Jesucristo, pero movidos por el Espíritu Santo, no por sus propias razones.
Se usa la razón, pero es el Espíritu quien ilumina a todos a movernos. El Espíritu, en cambio, nos hace salir, nos empuja a anunciar la fe, para confirmarnos en la fe, a ir en misión para encontrar quién somos. Por eso el apóstol Pablo recomienda, no extingan el Espíritu. No extingan el Espíritu. Recemos seguido por el Espíritu. Invoquémoslo, pidámosle cada día que encienda en nosotros su luz. Hagámoslo antes de cada encuentro para convertirnos en apóstoles de Jesús con las personas que encontramos. No apagar el Espíritu en la comunidad cristiana y entre cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, partimos y volvemos a partir como iglesia desde el Espíritu Santo. Sin duda es importante que nuestras programaciones pastorales partamos de encuestas sociológicas, de análisis, de la lista de las dificultades, de la lista de expectativas y quejas. Esto se debe hacer, pero hay que tocar la realidad, pero igual es mucho más importante partir de las experiencias del Espíritu. Este es el verdadero punto de partida. Y por eso es necesario buscarlos, enumerarlos, estudiarlos, interpretarlos. Es un principio fundamental que en la vida espiritual se llama primado de la consolación sobre la desolación. Primero está el Espíritu que consuela, reanima, ilumina, mueve. Después vendrá también la desolación, el sufrimiento, la oscuridad. Pero el principio para regularse en la oscuridad es la luz del Espíritu. Este principio para regular en las cosas que no se entienden y también para tantas oscuridades es muy importante. Tratemos de preguntarnos si nos abrimos a esta luz. Si le damos espacio. Y yo invoco al Espíritu. Esta pregunta se la responde cada una desde dentro. ¿Cuántos de nosotros rezamos al Espíritu? Padre, yo rezo a la Virgen, ruego a los santos, a Jesús. A veces el Padre Nuestro, al Padre. ¿Y el Espíritu? No rezas por el Espíritu. No rezas al Espíritu que te mueva el corazón, que te lleva adelante, que te por el consuelo te lleva adelante hacia el deseo de evangelizar. Les dejo esta pregunta. Yo invoco al Espíritu. Me dejo orientar por Él, que me invita a no cerrarme, sino a llevar a Jesús, a testimoniar el primado de la consolación de Dios sobre la desolación del mundo. Que la Virgen ha entendido este bien, que nos haga, que entendió este bien, nos haga entender también a nosotros cómo hacerlo. Gracias. Era la catequesis del Papa sobre el anuncio del Evangelio, el Espíritu Santo. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio. Como escuchamos en el Evangelio, Jesús resucitado nos envía a ir, a ser discípulos y a bautizar. Con sus palabras nos comunica el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante. El objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre este encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la oriente,
le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Pero si la Iglesia no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y como consecuencia la misión se va apagando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma. En este tiempo de gracia invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida. Dios que nos ama y nos consuela, venciendo toda desolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. En el momento en que nos levantamos todos para cantar en latín el Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Así concluye la catequesis, la audiencia general del pontífice de este día, en el cual el Papa la ha dedicado sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio. El objetivo principal del anuncio, dijo el Papa, es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre ese encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu, que es el protagonista. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.